Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 19 de marzo del año 2025. El día de hoy vamos a tener un conversatorio que es por demás importante debido a una serie de actos en contra del personal de salud y el título es Prevención y consecuencias de la violencia contra el personal de salud en México. Y va a ser disertado los participantes, empezando por el académico doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda, que es egresado de pediatría del Hospital Ángel Leaño de la Universidad Autónoma de Guadalajara, fue presidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, es socio numerario de la Academia Americana de Pediatría, también socio numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, consejero de la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, fellow en el Hospital de Niños de la Universidad de Oklahoma, tiene especialidad en bioética por el Centro de Estudios e Investigación en Bioética, es autor del libro Bioética en Pediatría y tiene múltiples artículos y libros. También nos acompaña el licenciado y doctor Juan Héctor Martín Meléndez Romero. El doctor Martín Meléndez es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón. Es egresado de la especialidad de pediatría y doctorado en farmacología por el Seguro Social y la Universidad de Guadalajara. También fue investigador principal en Guadalajara por la Universidad de Texas en Houston. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, mediador de paz en el municipio de Guadalajara, Jalisco, y médico en retiro del Seguro Social. También nos acompaña el académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. El doctor Michel es médico cirujano por la Escuela Médico Militar, hizo pediatría en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, hizo gastropediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, también tiene una maestría en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional, es conferencista en foros nacionales e internacionales, autor de múltiples artículos científicos y es socio numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Es un gusto para mí tener a tres excelentes médicos, excelentes colegas y amigos, y voy a ceder la palabra inicialmente al doctor Juan Héctor Martín Meléndez Romero. Adelante, Juan Héctor. Gracias, buenas noches. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención y me gustaría el día de hoy compartir con ustedes una información que creo pertinente acerca de cómo se establece el marco jurídico que regula la violencia contra el personal sanitario. Para esto voy a utilizar esta pequeña guía y se las dejaré posteriormente para que ustedes con calma la puedan revisar y en caso de que necesiten más información, quedo a su disposición por las vías tradicionales. El tema sería la violencia contra los trabajadores de la salud. El término es muy amplio y se denota que se refiere a los trabajadores de la salud para indicar que la violencia se ha extendido hacia el personal paramédico o de algunas especialidades odontológicas, quirúrgicas e inclusive contra el personal de enfermería. Básicamente, el objetivo de en esta ocasión es analizar con ustedes las características de esta violencia y cómo puede permear esta información para establecer una ley, una normativa que pueda paliar este tipo de problemas en nuestra sociedad. Tomando la información en las redes y el artículo publicado en el año 2022, podemos establecer mediante un consenso que la violencia contra el personal de la salud tiene un parteaguas en la pandemia de COVID en el 2020.
Siempre ha existido la violencia contra el personal sanitario, pero a través de las redes nos dimos cuenta casi en vivo y a todo color de cómo durante el problema de la pandemia de COVID se gestaba y se daba esta violencia contra el personal sanitario. Y hubo algunas características peculiares que se introducen con esta situación. Para empezar, nos dimos cuenta a través de las redes sociales cómo una enfermera en la ciudad de Durango denunciaba en el año de 2020, recién iniciada la pandemia de COVID-19, cómo fue víctima de acoso, hostigamiento e inclusive intento de homicidio. Esto porque en un hecho ocurrido en la vía pública, cuando ella se dirigía del hospital a su casa, un vehículo se le acerca al de ella, la persona la agrede primero verbalmente, luego se baja, saca una pistola de entre sus ropas y la amenaza de muerte por considerar que el trabajo de esta enfermera era un factor de riesgo y que predisponía a la pandemia de COVID-19. Todo esto nos dimos cuenta al día siguiente porque las redes publicaron la denuncia, así como algunas de las evidencias de este hecho. Y entonces por primera vez vimos en vivo y a todo color cómo la violencia para los trabajadores sanitarios pasaba de los consultorios, de los hospitales, hacia la vía pública. Aquí en Guadalajara, y el doctor Chuk nos comentará al respecto posteriormente, esta pandemia motivó que el Hospital Ángel Leaño propusiera su infraestructura para crear un hospital especializado en la atención contra COVID-19. La Secretaría de Salud de Jalisco utilizó sus recursos, equipó el Hospital Ángel Leaño y ahí se atendieron los primeros casos de COVID-19 en Jalisco. Desgraciadamente, también se dio el reporte, sobre todo en la prensa y en las redes, cómo el personal sanitario que trabajaba en esta unidad de atención al COVID sufría del acoso, el hostigamiento y la agresión física con soluciones de cloro, dióxido de oxígeno, etcétera, y sobre todo con la idea de que era este personal de salud el que diseminaba o el que predisponía a la pandemia de COVID-19. Y finalmente, en el año 2020, viendo estas situaciones de acoso en las unidades, en la vía pública y así como ya en el domicilio del personal sanitario, los legisladores en el estado de Jalisco, perdón, proponen y analizan normativas que permitan mediar esta situación. El Congreso del Estado solicitó al Ejecutivo que proveyera al personal de salud de medios de transporte específicos para evitar el hostigamiento y las agresiones en la vía pública, así como se le pidió al personal sanitario que dejara en la unidad donde laboraba el uniforme quirúrgico, la ropa médica, etcétera, para que no fuera identificado y no se diera el motivo de estas agresiones. Es así como vemos cómo las agresiones en vía pública, así como en el domicilio de los trabajadores sanitarios, motivaron el análisis y la creación de medidas específicas para lidiar con esta violencia contra el personal sanitario. Perdón por la voz, pero andamos un poquito mal. Entonces tengo el interés de compartir con ustedes alguna información, sobre todo de la metodología jurídica, para analizar estas características de la violencia y ver cómo se pueden implementar medidas que prevengan y contengan este tipo de fenómenos sociales que denostan, que van en contra del libre desarrollo de la profesión y sobre todo que ponen en riesgo la salud y la vida de los trabajadores sanitarios. Si les parece bien, me gustaría aportar 4 ideas. Primero, cómo se considera la violencia y cómo se puede afrontar desde el punto de vista jurídico. Segundo, ¿cuáles son los aspectos antropológicos de la violencia? Este término que parece muy rimbombante, es necesario utilizarlo para analizar la violencia en el contexto de la actividad social. ¿Cómo va a surgir y va a afectar las relaciones sociales de los individuos que padezcan este problema?
Tercero, proponer a la fenomenología, así como lo utilizan en psicología, psiquiatría y las ciencias sociales, cómo este método, mediante la observación, el análisis de las características, puede ayudarnos a proponer medidas específicas que ayuden a contener la violencia contra el personal sanitario. Y por último, proveer a ustedes la información acerca del marco legal y algunos de los protocolos que se han propuesto para lidiar con este fenómeno. Entonces, primero, veamos qué es la violencia de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y que es apoyada por la Organización Mundial de la Salud. Esta es una definición muy escueta, pero tiene las tres características básicas de la violencia contra el personal sanitario. Primero, se refiere como la violencia contra el personal sanitario al uso intencional de la fuerza física o poder real. Ahora sabemos que este poder real puede ser basado en jerarquías, en relaciones laborales, en características de género, culturales o inclusive en el simple hecho de la diferencia de edades. Por eso es importante que consideremos que no solo es la agresión física, sino también pueden ser factores psicológicos o de tipo organizacional que puedan influir en la conducta y desarrollo del personal sanitario. Y la siguiente característica por la cual me parece pertinente esta definición es porque siempre esta fuerza física o poder real contra el personal sanitario tendrá una consecuencia que puede ser manifestada como daño psicológico, lesiones físicas o alteraciones de la conducta y la mente del personal, en algunos casos desgraciadamente la muerte y en otros simplemente afectar el desarrollo libre de la profesión en el personal de salud. Es por eso que esta definición de la Organización Panamericana de la Salud es retomada en el año 2003-2004 por la Asociación Médica Mundial y propone que para evitar y contener la violencia contra el personal sanitario, se provee a las instituciones y al personal de salud de una metodología que sea útil para prevenir este tipo de problemas, empezando por conocer y definir cuál es el problema en cada uno de los ámbitos que nos encontremos, en el ámbito privado, en el servicio público o inclusive en el ámbito personal, considerando la vía pública y el domicilio del trabajador de la salud. Segundo, mediante el estudio antropológico o inclusive la fenomenología, analizar e identificar estos factores de riesgo que provean medidas específicas para su contención. Propone a los encargados o las autoridades responsables que se diseñen y evalúen intervenciones específicas. Y aquí lo importante sería resaltar el término evaluar en el término de un ensayo y ajuste de estas medidas que permitan contener la violencia. Y finalmente, a través de una medición específica y objetiva de estas intervenciones, establecer escalas que permitan seleccionar cuáles medidas sean efectivas y cuáles no. Vamos a ver posteriormente cómo a través de esta metodología la Asociación Médica Mundial crea y difunde en el año de 2004 un protocolo que proviene y contiene esta violencia. Algunos autores, como Roberto Castro, ayudan en el entendimiento de estos factores al tratar de clasificarlos y agruparlos por categorías. Se sabe que la violencia en la práctica médica existe desde el origen de los tiempos, pero han sido estos fenómenos temporales, como la pandemia COVID-19, quienes desatan, incrementan o simplemente ponen de manifiesto algunos de estos factores que promueven la violencia contra el personal sanitario. Y Castro, en su publicación en el año 2016, propone de manera muy sencilla que existen factores internos para agrupar todos aquellos factores que estén en relación a la práctica médica, en el ámbito privado o en el ámbito público, en hospitales asistenciales. Y también identifica factores externos como todos aquellos que no estén en relación a la práctica médica, pero que la población o la sociedad va a intervenir para actuar de esa manera. En ocasiones estos factores externos
pueden ser considerados de manera legitimada, es decir, como ocurrió en la presencia de fomites o transmisión de la COVID-19 en los años anteriores. Pero también establece que algunos de ellos, sobre todo los de aspecto cultural o aspecto social, no tienen ninguna legitimación. Son creencias, son leyendas que la gente va difundiendo y que de alguna manera promueven o generan la violencia contra el personal de salud. Lo que sí se conoce de manera más extensa son todos esos factores internos en la práctica de la medicina. Estos pueden ser de tipo hegemónico cuando se manifiesta como característica una relación profesional o de autoridad entre las personas que intervienen en la violencia del personal sanitario. Casi siempre son relaciones de jerarquía como jefes, personal asistente del médico, personal de laboratorio, personal de intendencia, etc. También se sabe que puede haber factores contrahegemónicos, que son aquellos que el personal de salud, sin tener una relación directa, pueden tener influencia psicológica o física para actuar en contra del personal sanitario. De lo que sí se ha establecido de manera característica y se incluye en la mayoría de los protocolos de contención, así como en algunas leyes, son acerca de los factores hegemónicos, es decir, aquellos que están en relación con la autoridad o relación jerárquica, ya sea de tipo psicológico, como el clásico, yo soy el jefe, yo mando, yo dirijo, yo digo. También se puede establecer una relación física simplemente por el hecho de la edad, la constitución física y no se diga algunos factores étnicos o raciales que influyen en este tema. Algo que no se logra contener y que todavía se manifiesta de manera importante es el factor hegemónico de tipo sexual. Aquí más que sexual yo me referiría al género, considerando que las mujeres son una población vulnerable y generalmente en algunos ámbitos laborales se encuentran en situación desfavorable contra la presencia masculina, que es la que predomina, que es la que dirige, que es la que tiene el poder jerárquico. Y finalmente, las relaciones laborales. Estas relaciones laborales ya están contenidas en muchos de los protocolos de atención, pero sobre todo en los contratos colectivos de trabajo. Ahí se establecen de manera específica cómo deben de ser este tipo de relaciones y qué sanciones ocurrirían si no se respetan este tipo de interacciones jerárquicas. En conclusión, para ayudarnos a entender la relación de todos estos tipos de factores, como vamos a ver ahorita, Castro nos propone una clasificación sencilla. Aquellos factores que están en relación a las actividades sanitarias y aquellos que están en la sociedad o que son externos. Y de esa manera podemos identificarlos, analizarlos y sobre todo incluirlos en los protocolos de atención. Y ya de manera específica, la Organización Panamericana de la Salud toma esta información y los clasifica. Nos dice, por ejemplo, que existiría una violencia directa cuando existe una forma física o conductual, sobre todo jerárquica, donde se da la intimidación, donde se da la exclusión o simplemente la segregación del personal sanitario por un individuo o una persona moral que tiene mayor jerarquía que él. Algo que es interesante y que influye mucho en nuestro medio es la violencia estructural. Cómo se organizan las instituciones, los hospitales o inclusive algunos servicios privados que son compartidos para que de manera de control, de privación o de ausencia de recursos básicos se modifique la conducta del personal de salud. ¿Les suena esto que está subrayado? Privación de recursos básicos. El personal de salud de las instituciones, si no tiene el recurso, obviamente no podrá actuar, no podrá laborar de manera adecuada. La violencia social se puede ejercer de diferentes maneras, al igual que la violencia cultural. Básicamente vamos a ver ahorita cómo a través del tiempo el rol del médico en la sociedad se ha ido modificando. Y si a eso le agregamos los factores respecto al género, la raza, como algunos países en la India
o inclusive en China se manifiesta este fenómeno de manera exagerada por las diferentes etnias o razas. Estos dos factores serían parte del estudio fenomenológico de la violencia contra el personal sanitario. Y algo que debemos de considerar siempre y aparece en todos los protocolos de contención de la violencia son las poblaciones vulnerables, sobre todo basado en la relación de género hombre-mujer y en aquellos que tienen alguna relación inferior como la violencia contra niños y niñas. Esto se da más bien en el ámbito institucional y se incluyen estos protocolos para visibilizar, contener y prevenir este tipo de alteraciones. Entonces, fíjense cómo identificando cada uno de los factores como lo propone Castro en la diapositiva anterior o analizándolos por grupo como los propone la FAO, podríamos llegar a entender que la violencia contra el personal sanitario es un fenómeno social. Por eso requiere del estudio antropológico. El estudio antropológico es una metodología que propone analizar las relaciones entre los individuos en una misma sociedad. ¿Y por qué se dan este tipo de relaciones? Pues generalmente mediante un sistema de trueque de beneficio común o inclusive pragmáticamente de beneficio para ambas partes, se establece un tipo de relación que podríamos considerar sana o normal. Pero ¿qué sucede cuando una de las partes se considera ofendida, se considera discriminada o simplemente está insatisfecha de esta relación? Ahí viene la respuesta, la conducta humana que consiste en el uso agresivo de la fuerza física por parte de una de las personas y agrede al personal sanitario. Muchas veces los tipos de agresión no solo son fuerza física, generalmente van precedidos de una violencia o agresividad en forma verbal, insultos, malas palabras, denostaciones, simbólica, cuando se actúa de una manera que denosta la actitud o el resultado de la atención sanitaria, y sobre todo de tipo moral, cuando se promueve o se da a conocer que el trabajo realizado por el personal sanitario es insuficiente o es inadecuado. Este tipo de agresiones lo que provoca es la ruptura del vínculo de la sociedad, donde dos personas buscan el bien común. Una, recuperar la salud o estar estable, y el otro, obtener un acto profesional que le permita ayudar a su prójimo. Es por eso que Fernández Martín propone hace casi 20 años que cuando existe violencia contra el personal sanitario, básicamente es porque el aspecto cultural, ese aspecto de simbiosis, de ayuda mutua, es vencido por una de las conductas de las partes, la violencia. Y entonces él nos dice en un juego de palabras, si la cultura es el vencimiento de la violencia, de manera inversa, la violencia será más bien la quiebra de la cultura. Lo que queda claro en este pensamiento de Fernández Martín es que no pueden coexistir al mismo tiempo una relación cultural de simbiosis, de beneficio común, con un acto violento. Cuando se da la violencia, disminuye la cultura. Cuando la cultura aumenta, se entiende que la violencia está contenida o se minimiza. La verdad es que es difícil desaparecer la violencia en nuestros tiempos. Y entonces aquí llegamos al punto clave para la elaboración de las leyes, de los protocolos, de las normas, todo aquello que busque que prevalezca la cultura en la relación simbiótica y que disminuya la violencia. Así, hace casi 25 años, Bourgois nos propone que existen diferentes tipos de violencia que se deben de considerar en las relaciones sociales, en la cultura de un grupo de población. Primero, la violencia política, que es toda aquella que tiene el uso de la fuerza o del terror mediante actos intimidatorios que son administrados por autoridades oficiales. Simplemente con que nos digan, te voy a subir los impuestos, vas a pagar más multas o inclusive te voy a quitar tu licencia de médico, este sería un tipo de violencia política que debe de tratar de contenerse
en este tipo de documentos, leyes, protocolos o normas oficiales. La violencia estructural, que casi siempre está en relación a la infraestructura para el servicio sanitario, generalmente tiene a cabo con la disponibilidad de recursos, así como la manera en que se manejen estos recursos. Ahora sabemos, por ejemplo, que a las instituciones de salud se les proporciona un presupuesto anual y deberá tenerse de manera invariable a ese presupuesto para proveer los servicios sanitarios a la población. ¿Qué pasa si existen contingencias o hay situaciones que van más allá del presupuesto programado? Entonces habrá de manera indubitable una falla en la atención sanitaria y esto será un generador de violencia. Esto es algo que estamos viviendo actualmente en México, donde la ideología y la norma política del grupo en el poder trata de controlar, de denostar y sobre todo de someter a los grupos sociales mediante el uso económico de este tipo de recursos. La violencia simbólica, que también está definida como aquella que se lleva a cabo para influir en el ánimo y disminuir las acciones del personal sanitario a través de humillaciones, denostaciones, inclusive a través de castigos jerárquicos, aquí es donde cabrían, por ejemplo, las guardias de castigo, los descuentos del salario por sanciones de tipo laboral, o inclusive la disminución de las percepciones económicas. Una autoridad nos está imponiendo este tipo de sanciones o denostaciones, como el uso de violencia simbólica contra el personal sanitario. Y por último, algo que sucede todos los días y que básicamente nos damos cuenta por prensa, por medios sociales o simplemente por los chats en los que participamos, cómo existe la violencia cotidiana. Es las prácticas y expresiones diarias de la violencia, el machismo, el racismo y todas esas conductas que van a señalar de manera puntual a un grupo específico de la población, en este caso el personal sanitario, y que promueven la baja eficacia y la denostación de este tipo de situaciones. Entonces, fíjense cómo la antropología es una de las herramientas que utilizan los legisladores para analizar estas características y ver cómo se puede modificar la conducta de la persona, buscando que esta modificación en la conducta de las personas en la sociedad disminuya o abata la violencia contra el personal sanitario. Y el siguiente factor que quisiera poner a su consideración es la fenomenología. Si ustedes recuerdan, este es uno de los métodos donde a través de la observación de los hechos, la observación sistemática y luego el estudio de estos factores, se puede tener en cuenta cuáles son los factores que van a promover o a desatar la violencia en el personal sanitario. En el lado derecho de la diapositiva les menciono algunos, aunque la información completa la pueden obtener en el artículo de Kumari que está a su disposición y que pueden recuperar en esta información digital. Kumari señala que, por ejemplo, los errores en comunicación sea probablemente el factor más importante o más frecuente en este tipo de violencia sanitaria. Si el paciente no nos entiende o el paciente no siente la satisfacción porque no se contiene, no se palían o no se recupera la salud, entonces el paciente podrá tener cambios de ánimo, posteriormente actitudes violentas que motiven el desarrollo de violencia contra el personal de salud. Y fíjense que escogí esta imagen tomada de las redes porque el personal de salud más susceptible a la violencia física es el personal femenino. Por alguna razón, los hombres, no interviniendo la edad, tienden a agredir de manera verbal o física más frecuentemente al personal sanitario. También Kumari considera algunos otros factores, como por ejemplo la infraestructura. Esto tiene mucho que ver con la violencia estructural. Fíjese cómo el paciente es capaz de establecer diferencias entre la atención en un medio público
donde generalmente hay factores asociados a la limpieza, a la disponibilidad de recursos y sobre todo al tipo de o el número de pacientes que acuden a esos sitios. Y si los compara con el ámbito privado, ya sea en un hospital o en un consultorio, pues obviamente las características son muy diferentes. En el consultorio, el paciente generalmente hace una cita, llega y ya sea que se le está esperando o se le recibe de manera próxima. Muy diferente a lo que sucede en el medio público. Entonces, todos estos serían factores, pero no quiero dejar de mencionar uno que es muy importante en estos días, el uso de las redes sociales. Si a mí me fue mal con un tratamiento, con una institución, inmediatamente subo en las redes sociales, es un mal médico, es un mal tratamiento, es una mala persona, no me siento satisfecha. Y esta mala fama del médico, difundida a través de los medios electrónicos o de viva voz, es uno de los factores recientes que ha motivado la violencia contra el personal sanitario. Y si estos son algunos de los factores, ustedes pueden encontrar todos estos factores en el texto original de Kumari. ¿Cómo los podremos contener? Bueno, existen diferentes sugerencias o estrategias que nos hace Kumari. Primero, es muy importante que haya una actitud participativa del paciente o tratándose de poblaciones vulnerables como niños o adultos mayores, de su familia. Que ellos participen, que ellos ministren medicamentos, que ellos controlen las citas, que ellos controlen la evolución de esta enfermedad. Segundo, que se base en género. Aquí tendríamos que tener cuidado porque siempre que recibamos a un paciente de género femenino o a un menor de edad, invariablemente hay que permitir la asistencia y la presencia de sus familiares o del personal sanitario auxiliar, asistentes médicos, enfermeras, etc. Esto con el objetivo de evitar que se cree un ambiente distorsionado y se pueda malentender o abusar de este tipo de situaciones. También hay que tener en cuenta la cultura y utilizar lenguaje específico, sencillo o inclusive si el paciente lo solicita, proporcionar información médica que en el caso de que sea una referencia o una interconsulta, deberá utilizar un lenguaje técnico preciso. Pero si es un certificado de salud, si es una constancia médica, deberá ser en términos sencillos. Algo que también influye en algunos países, sobre todo en 2014 en India y posteriormente en el año 2017-2018 en China, es el aspecto religioso. El no respetar las creencias del paciente o sus familiares es un factor importante que puede desencadenar la violencia. Por eso hay que contenerlo y respetar siempre la opinión religiosa de los pacientes. Aquí en México tenemos el ejemplo de los de las personas que pertenecen a algunas religiones, como la religión mormona, que no permiten el uso de algunas medidas terapéuticas para el tratamiento de las enfermedades. Y en este caso tendríamos que acudir a un comité de bioética o simplemente a una atención colegiada para paliar con este tipo de problemas. Y finalmente, algo que sí espero al final escuchar sus comentarios, ¿cómo se puede prevenir la violencia? Sabemos que hay un marco jurídico, que existen protocolos, que hay normas éticas, pero ¿cómo la podremos prevenir? Probablemente esta sea la ganancia al final de esta sesión. Y ya para concluir, ¿cómo es esto de la fenomenología y cómo nos puede ayudar a los médicos a entender estos cambios eh, culturales? Bueno, Raman Kumar, otro hindú que publica acerca de la violencia contra el personal sanitario en la India, nos dice que a través de los años, sobre todo en los últimos 2 siglos, el papel del médico en la sociedad ha cambiado enormemente. Antes se creía que el médico, por su preparación, pero sobre todo por los resultados obtenidos, era un mensajero de Dios, alguien que estaba muy cerca de Dios y que podría proveer
o paliar este tipo de situaciones sanitarias. Y entonces teníamos que en las comunidades generalmente la autoridad municipal, el sacerdote o el líder religioso y el médico eran las tres figuras importantes que proveían algunos de los aspectos sociales para dirigir a la población. A finales del siglo XX ya empieza a cambiar el rol de los médicos. ¿Por qué? Porque existe una gran industrialización, se proveen algunos medios que facilitan el diagnóstico y la práctica de la medicina como herramientas específicas, etcétera. Pero sobre todo el cambio más importante es que hay una educación moderna, donde generalmente el paciente tiene ya acceso a la información médica y eso le permite opinar, consensuar o inclusive evaluar alguna de las actividades del médico. Y es entonces cuando empiezan a cambiar este tipo de relaciones y aparecen algunos aspectos de tipo legal, sobre todo las demandas por malpráctica, algunos aspectos éticos donde se considera la denostación del paciente por su género, por su raza o por sus creencias o cultura. Y finalmente se establecen algunas relaciones en el aspecto social. Pero es hasta este siglo XX cuando aparecen los dos sistemas claves que nos permiten entender el papel de la sanidad a nivel del Estado. En el sistema capitalista, como aparece aquí primero, se establecen tres tipos de relación entre médico y paciente. Una que puede ser de índole privado, la segunda de tipo institucional o que se provee a través de algunos hospitales que el Estado controla y administra, y la tercera, una de tipo mixto, donde generalmente hay algunas compañías aseguradoras que proveen cierto tipo de servicios y otros los proporciona el Estado. Así tenemos que en Estados Unidos y en muchos países de América y Europa, el sistema capitalista con la salud privada es el que prevalece. Sin embargo, en los países socialistas y en algunos en Latinoamérica se prefiere la actividad social, donde el Estado sea el que cree los recursos de infraestructura, los recursos e insumos de salud, establezca la normatividad, administre los hospitales y sobre todo que guíe o refuerce la práctica médica. Quienes trabajamos ya en estas instituciones nos dimos cuenta que hay un marco muy estrecho del cual no podemos salirnos. Únicamente asesorar o orientar al paciente para utilizar otros recursos si no los provee el Estado. Así vemos que de ser una deidad, casi Dios, en los siglos XVI, XVII, XVIII, en el siglo XIX y el siglo XX, la actividad profesional del médico se ve constreñida por un marco social y por un aspecto económico. La salud ya tiene una restricción económica y eso es algo que puede proveer por sí mismo la violencia contra el personal de salud. Y si ya sabemos esto, que hay aspectos antropológicos y fenomenológicos, ¿qué podemos hacer? Bueno, para proveer la contención y la protección legal, básicamente algunas asociaciones como la Organización Panamericana de la Salud en el 2004 y luego replicada por la Asociación Médica Mundial, proveen una serie de medidas que nos permiten ajustar a la relación entre el médico y paciente, de tal manera que se contenga el tipo de violencia y no vaya más allá de lo que puede ser un malentendido en el ámbito profesional. Y específicamente las sociedades médicas, las que toman un papel activo, como la Sociedad Argentina de Pediatría, y establecen una serie de recomendaciones a través de manuales o protocolos de procedimientos para analizar y contener la violencia, sobre todo en el área pediátrica. Es tan útil esta información que no nada más nos permite contener la violencia contra el personal sanitario, sino que también cobija o protege a estas personas vulnerables, a los niños, para que puedan ser orientadas o protegidas por el personal sanitario, sobre todo apoyadas por el Estado. Y con esto voy a concluir. ¿Cuál sería el marco sanitario que nos permita entender y contener la violencia contra el personal sanitario?
Bueno, la violencia sanitaria puede ser entendida desde la Ley General de Salud. Existe la normatividad del artículo 464 y siguientes de cómo se debe establecer una relación y evitar el uso de sanciones. Aquí la Ley General de Salud ya identifica estos factores, estas alteraciones culturales y establece sanciones de tipo administrativo o laborales para contener la violencia. Es necesario decir que aunque la mayoría de las sanciones están dirigidas a las relaciones profesionales entre el personal sanitario, también hay algunas que afectan al derecho ambiente o al paciente por sí mismo. La pandemia, una de las cosas buenas que pudo haber dejado, no solo es el desarrollo o el conocimiento médico, es que aquí, sobre todo en México, se modificó el Código Penal Federal para que la penalidad por acciones de lesiones, daño en el patrimonio o pérdida de la vida del personal de salud por estos actos de violencia de la pandemia sean sancionados con penas de cárcel que van desde 1 hasta 10 años de prisión. Ya no nada más son las sanciones administrativas, como perder los derechos médicos, como sanciones de tipo económico. Ahora también son las sanciones penales. Y estas ya están establecidas en el Código Penal Federal. Si el personal sanitario sufre menoscabo en su prestigio, en su desarrollo profesional o en su patrimonio, el Código Civil nos puede ayudar a establecer mediante una querella. Desgraciadamente es necesario que el médico o el personal sanitario se inconformen para que entonces a través de una demanda por vía civil se analice el caso y en caso de que la sentencia sea favorable, establecer medidas de recuperación económico y de recuperación patrimonial. A veces con una disculpa pública o con que se aclare y se difundan los hechos es suficiente. Y si hemos estado hablando de esas relaciones jerárquicas entre el residente de mayor jerarquía o el jefe de servicio, el director de la unidad, estas van a ser atendidas en la red de responsabilidad administrativa. Y aquí también se identifican alteraciones en las relaciones y se provee de un marco formativo. Y algo que es relativamente reciente y que causaba mucha inquietud es el personal en enseñanza en los hospitales. ¿Qué sucede con los estudiantes de pregrado, con los estudiantes en formación? Bueno, el año pasado se modificó el artículo 90 de la Ley General de Salud, donde generalmente en el artículo 90 había 4 incisos. Y aquí se decía cómo deberían de llevarse a cabo estas relaciones, sin violencia, de buena manera, con actitudes morales, éticas y sobre todo actitudes profesionales para lograr el ámbito educativo de la institución. Y para contener la violencia contra el personal médico en enseñanza, se agregó la fracción quinta. Esta es una iniciativa que fue agregada en donde la fracción quinta nos dice que los programas de capacitación, así como la identificación y prevención de violencia contra los estudiantes, residentes, internos, servicio social, deberán ser identificados y manejados en el ámbito estatal. Y esto, de ser permeable, condicionará a que la mayoría de los estados o todos los estados agreguen a su normativa este tipo de sanciones, ya sea de tipo administrativo, profesional, como la suspensión temporal o suspensión definitiva, y sobre todo las penas pecuniarias. Por eso puedo considerar que el marco normativo en nuestro país se ha ido modificando, pero todavía resulta insuficiente para identificar y contener este tipo de factores. ¿Y qué puedo concluir de este análisis de la violencia contra el personal sanitario desde el punto de vista jurídico? Que la violencia contra el personal sanitario es parte de la estructura social y que en nuestros tiempos con crisis económicas, el factor estructural o los recursos económicos tienen un papel preponderante en este tipo de alteraciones sociales. Es importante resaltar que si existen estos cambios sociales,
van a modificar la estructura del individuo, donde generalmente la insatisfacción, el duelo, la falta de resiliencia condiciona que se sienta la persona agraviada y actúa en contra del personal sanitario. Esto, para poderlo entender, tendríamos que considerar los múltiples factores que existen, porque generalmente la existencia de todos estos factores requiere que se estudie la sociedad como tal para que cada uno de estos factores sociales pueda ser incluido en la norma y se identifique y se contenga de manera adecuada. Y finalmente, en México, la violencia estructural y social requiere que las leyes sean revisadas, sean modificadas y sobre todo que el personal de salud, así como lo propone la modificación al artículo 90 de la Ley General de Salud, estudie y analice los protocolos para prevención de la violencia contra el personal de salud. Espero haberles proveído de suficiente información para poder analizar estas características y llegar a un consenso. Muchas gracias. Muy amable, Juan Héctor. Ahora, pues cedemos rápidamente la palabra al académico doctor Jorge Adrián Chuck Sepúlveda para ver desde el punto de vista ético, me imagino que va a abordar esa temática. Adelante, Jorge. Bien, pues buenas noches a todos y bueno, yo creo que la presentación que nos ha hecho aquí Juan Héctor pues ha sido muy buena, o sea, cubre muchos de los aspectos, particularmente los aspectos legales. Eh, pero ante la temática de cómo prevenir la, lo que sucede con el personal de salud en relación a a a la violencia, pues cuando se da la violencia, considero yo es que siempre o casi siempre hay un factor detonador. Algo hizo que la persona actúe de esa forma contra, ya sea una enfermera, contra un médico, o entre médicos o entre personal de apoyo, como se dé la situación. Hay algo que detona eso. A lo mejor fue un maltrato o cree que recibió un maltrato del médico. Quizá fue una situación de que estuvo esperando mucho tiempo, como a veces se da. Quizá una situación de que si lleva, por decir, a un niño a un servicio de urgencias, considera que es una urgencia y que debe atenderse lo más rápidamente posible cuando la mayoría de las ocasiones no son urgencias reales, son preocupaciones que tienen los papás o se sienten presionados de alguna forma y creen que hay que atenderlo lo más pronto posible. En fin, esto nos lleva para verlo desde el punto de vista bioético que la relación médico-paciente es un factor fundamental. Eso es algo en donde todos nosotros, considero yo, debemos de trabajar. Cuando hay una buena relación entre el médico y el paciente, una buena relación entre médicos, que esa es otra de las situaciones que también pueden presentarse violencia, una buena relación con el personal de apoyo, pues las posibilidades de que se genere violencia realmente disminuye o creo yo que hasta disminuye en una gran medida. Eh, y por supuesto que el buen trato a las personas independientemente, pues generalmente va a rendir buenos resultados, buenos frutos. Sin embargo, los pacientes a veces que son los que generalmente cometen violencia contra el personal de salud, pues no saben si el médico está desvelado, si está terminando su turno, si no ha dormido, si no ha comido, si ha tenido mucho trabajo. Todo eso los pacientes no lo ven, a veces ni lo conocen. Y es donde a veces hace que el médico pues no actúe de una forma pues la más adecuada posible y suscitarse violencia. Otro aspecto importante es la violencia que se da entre los médicos. Y eso vemos que en muchas de las ocasiones, pues lo vemos prácticamente a diario. El hecho de que a mí me llegue un paciente visto por algún otro compañero y me dice el paciente o los papás
niño me dicen qué fue lo que recetó el médico, el compañero, a veces no es necesario ni hablar. Hacer un gesto nada más y así, una cosa así, ya con eso está uno desaprobando lo que se le indicó y eso puede traer también consecuencias que en un momento determinado pueden ser serias. Pues es lo que yo ahorita podría comentar. De momento no quiero extenderme más y hacer pues que esto sea un monólogo, ¿verdad? O sea, no sé, te cedo la palabra y me gustaría que participara pues los otros compañeros que están en este conversatorio. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Pues rápidamente cedemos la palabra al académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Adelante, Reinaldo. Muchas gracias. Después de la vasta información legal recibida, queda realmente muy poco que agregar. Por sin embargo, lo último que decía el doctor Chuk en relación a la violencia entre médicos, eh, que es desafortunada y es real. Hay algunos hospitales que, por ejemplo, en pediatría se decía Hospital Infiernil de México, ¿no? Por el tipo de residencias que ahí se tenían. Pero bueno, eso debe haber alguna manera de detenerlo. Pero tanto los jefes de enseñanza, los jefes de servicio, no se involucran y muchas veces eh, favorecen ese tipo de violencia o incluso la solapan. Si no la favorecen, cuando menos la solapan. Y creo que porque si un residente o un interno se queja, y eso está tocado muy bien en el artículo que nos mostraban, que es de 2018, de la ambivalencia en la que vivimos los médicos. Por un lado, nos afecta la violencia externa, pero aceptamos de muy buen grado la violencia interna, ya sea por sumisión, porque sabemos que lo que cuesta ingresar a una residencia y por no someterse se pierda esa residencia o se pierde esa posibilidad, o que lo consideren débil o que lo consideren rajón, por llamarlo en términos muy coloquiales. Pero yo creo que debe haber manera de que esto se detenga, porque seguramente este tipo de conductas, este tipo de violencia entre adscritos, entre médicos, contra los médicos, repercute contra los familiares. Gracias. Muy bien, bueno, pues hay, yo creo que con tanta información, yo creo que todos tenemos siempre algo que comentar. Y ahora que mencionabas acerca de la forma como nos formamos, algunos de nosotros, o como trabajamos, ¿no? Que ya sufríamos de un burnout, que ya estábamos hartos, ya queríamos saber a qué hora, checamos la entrada y ya estábamos pensando en la hora de la salida. ¿Por qué era tan inhóspito, tan desagradable, tan poco empática nuestro trabajo? Por la persecución de jefes o de que querían que hiciéramos cosas que no deseábamos o los malos tratos en general. Eso por un lado en el trabajador. Y en el caso de los residentes, que es histórico, yo creo que todo el mundo tiene ahí su historia personal acerca de los grandes dioses de la medicina, que eran unos neuróticos muy sabios y todo, pero que maltrataban al personal y que consideraban que maltratando en ocasiones hasta cosas absurdas. Y cuando vemos ese contexto de lo que es el personal médico, pues yo creo que también estamos llenos de anécdotas de gente que llega a urgencia gritoneando y que insulta al médico. Simplemente después hasta se excusan otros familiares porque dicen, no, es que está muy preocupado. Bueno, pero ¿qué culpa tiene el médico? Y ya no digamos la gente que quiere agredir porque siente que no se le da una atención rápida o bien desde su punto de vista. En fin, hay muchísimo por comentar y a mí me gustaría preguntarte, Jorge, tú en tu experiencia,
¿has tenido alguna participación en cuestiones éticas acerca de la dinámica de algún hospital o de la dinámica de una sociedad o de la dinámica de la consulta? No sé, me gustaría escuchar tu opinión. Sí, mira, como formo parte del Comité de Bioética del hospital donde me encuentro, pues no se ha visto tanto en nuestro hospital el hecho de que al médico se le trate mal, se le trate con violencia por parte de los pacientes. Digo, ha tocado quizá, pues que será de suerte, ¿no? Pero hacemos mucho hincapié, como mencionaba yo, en el buen trato que debe de haber del médico hacia el paciente. Asimismo, el buen trato que debe haber entre los compañeros. Tenemos sesiones con cierta regularidad en donde se hablan sobre estos temas, que generalmente son temas que no suelen darse, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Y eso creo yo que ha ayudado bastante. Aparte, estoy hablando de un hospital privado, no es un hospital público. Y entonces, toda esta información que se da a través del Comité de Bioética, considero yo que se ha ayudado. Eh, Vuelvo a mencionar, se hace bastante hincapié en la buena relación que debe haber, la buena relación médico-paciente y sobre todo, pues estar muy al pendiente de los pacientes desde el momento que entran a la sala de urgencias o el momento que entran a nuestro propio consultorio. El tiempo, el tiempo nos va dando cierta experiencia, considero yo, desde cuando entra un paciente, o más bien los papás que traen un niño, desde el momento que entra al consultorio, por así decirlo, y de cómo empieza a actuar desde ese propio momento, se puede dar uno cuenta si va a haber problema o si puede haber algún problema. Eso lo podemos detectar, pero eso nos lo da la experiencia con el paso de los años, ¿verdad? Que va uno adquiriendo y es en donde uno debe de poner mucha atención en esos aspectos también para evitar que lo que ya trae el paciente y que puede desencadenar un acto de violencia hacia uno mismo o hacia el médico, se pueda frenar, por así decirlo, o se pueda evitar. Insisto en que cuando la persona actúa con violencia es porque hay un factor que desencadenó eso. O sea, hay algo. En el caso de la residencia, bueno, yo creo que todos tenemos una historia que contar en cómo nos trataron o cómo vimos que trataban a algunos compañeros por parte de los adscritos, ¿verdad? Con un tipo de violencia ofensiva, malas palabras, en fin, una serie de cosas. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que detonó eso? Que quizá cuando él estuvo haciendo también la especialidad, pues así lo trataron. Entonces de pronto sale, pues cree que esa es la forma de tratar a los residentes que están a su cargo, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Entonces, volviendo a lo de tu pregunta, pues nosotros tratamos de influir en ese aspecto, en el trato hacia el paciente y creo que ha dado buenos resultados. Fíjate que yo quisiera preguntarles a ustedes, el que quiera contestar, porque a veces en el área hospitalaria, con relativa frecuencia hay un médico que critica las acciones de otro médico, de otro turno, del laboratorio, y lo comenta con los familiares, y esa situación hace que los familiares eh, se enojen eh, contra determinado personal o contra el servicio o en la atención. ¿Eso es violencia? Eh, bueno, perdón, sí, me hace el uso de la palabra. Sí, sí, adelante. Bueno, ahí caemos dentro de la situación de la confidencialidad. O sea, debemos de hacer hincapié también en este aspecto en los médicos. El hecho, como mencionas, de comentar un caso cuando va uno en el elevador con otro médico y comentando el caso, pero ahí van otras personas también, que a veces no sabe uno si son familiares o no de la persona que estamos hablando, o en la cafetería o en los pasillos o donde sea. Pues obvio, o sea, esos son temas que desde mi punto de vista al menos
no deben de tratarse en esos lugares. Hay lugares específicos para hacer los comentarios en donde nada más esté personal médico o de personal de apoyo. Pero eso es algo que suele suceder. Se hace el comentario de un paciente cuando el que está a un lado no sabe uno que es, es un familiar, por ejemplo, y es en donde se puede armar pues un buen problema, ¿no? Serio, hay que tener mucho cuidado y eso entra dentro del aspecto de la confidencialidad. No sé si ahora con lo del COVID vimos que había gente que porque no recibían a su paciente querían golpear desde el camillero al enfermero de la ambulancia, eh, aventando cosas, rompiendo eh, las estructuras de, sobre todo el servicio de urgencias, o gente metiéndose en áreas médicas que no deben de pasar. Eso no tiene una repercusión porque es una agresividad en la que todo el mundo se pone de nervios. Eso puede poner en peligro el trabajo de cada persona. La, eh, Puede disminuir las habilidades o la visión o la atención hacia los pacientes. Eso no genera un tipo de delito que sea perseguible o que se castigue, Juan Héctor. Sí, existe la experiencia del el, el caso Yo Soy 17 que ocurrió aquí en Centro Médico en Guadalajara, donde por primera vez fue analizado el papel que jugó el personal administrativo, director y subdirector de la unidad, como representantes de la institución y la disponibilidad de recursos. Esto definitivamente sería parte de la violencia estructural y básicamente el responsable es el encargado de proveer los insumos que sean necesarios para la atención de estos casos clínicos. Es por eso que hemos visto en los últimos años cómo se han ido modificando las normas oficiales mexicanas para tratar de restringir la disponibilidad de recursos, así como los protocolos de atención de las enfermedades más comunes, de las enfermedades crónico-degenerativas y de las enfermedades emergentes. En caso de que un derechohabiente se queje de esta falta de insumos, daría pie a un análisis de tipo administrativo y los responsables directos son los encargados del manejo administrativo de la unidad. Pero fíjate que además te pasan un oficio o te dice verbalmente un jefe, oye, ¿no puedes andar recetando esto? O no hay este medicamento, busca otra opción. Eso, ¿qué es lo que se debe de hacer? Sí, en este caso la recomendación sería actuar de manera colegiada. En la mayoría de los hospitales públicos y en muchos privados existen los famosos comités que atienden la mortalidad, las infecciones, etcétera. Y entonces, o simplemente el comité de bioética de la unidad. Es ahí a donde se deben llevar y a través del expediente clínico establecer ahí que el tratamiento de elección o según la norma o el protocolo de atención integral sería el siguiente, pero en este momento no se dispone y se acude a la segunda, tercera opción. Y sobre todo, lo que yo recomiendo mucho últimamente es informar al paciente, a sus familiares y recabar la firma de consentimiento. Como no tengo la primera elección o el estándar de oro, voy a acudir a la segunda o a tercera opción que se encuentran disponibles. En lo particular, esta situación la viví allá por el año 2012, cuando estaba todavía ya en el departamento de hemato-oncología, y lo que siempre sucede, un niño que recibió quimioterapia contra una enfermedad oncológica, le dejan indicado el rescate con leucovorin a las 8 horas. Si la quimioterapia terminó a las 7 de la noche, en la madrugada debería iniciar el tratamiento de rescate con leucovorin. ¿Y qué cree? Que no había leucovorin en la unidad. Y entonces, en esa situación, hablé con el familiar, puse una pequeña notita donde decía que no disponía en la guardia
en la situación en la que me encuentro, del medicamento indicado, del estándar de oro para evitar los efectos adversos del metotrexate, y que recurría a la segunda elección. Inclusive me tocó ir personalmente al hospital contiguo de ginecobstetricia, donde me dieron el frasquito de tabletas de ácido fólico. Y entonces esa fue mi actuación en la madrugada. Al día siguiente, ya con la normalidad diurna de un hospital, ya hubo leucovorin, ya quitaron mi indicación médica, pero no hubo consecuencias porque le informé al familiar en su momento y me firmó de enterado la nota en el expediente clínico. Y yo inicié el tratamiento sustitutivo con ácido fólico. Estoy de acuerdo en lo que me podrían decir los académicos, que es menos efectivo que el ácido folínico, etcétera. Sí, pero en las situaciones en las que yo me encontraba con esa deficiencia estructural, fue mi manera de actuar. Afortunadamente todo salió bien y salvo la mala fama pública que me generó, no hubo mayor consecuencia. Muy bien, muy amable. Bueno, hay saludos del doctor Fidel Rojano desde Tampico, también de la doctora Froilán Guerrero de la Ciudad de México, Nelson Faría de Maracaibo, Venezuela, también felicitaciones para todos. El doctor Rojano pregunta, ¿cuáles son los mecanismos para la denuncia de la violencia al personal de salud? Adelante, Juan Héctor. Aquí va a ser interesante dónde se dé este tipo de violencia y cuál sería la tipificación. Por eso el estudio antropológico y fenomenológico. Por ejemplo, si se da en el ámbito privado, se puede recurrir a instancias como la Comisión de Arbitraje Médico. Y qué bueno que está aquí el doctor Chuk, porque son muy pocos, escasos, diría yo, los casos que se encausan a esta comisión que puede ayudar al personal sanitario a deshojar este tipo de problemas. Si se da en el ámbito público y se establece un factor interno hegemónico, por ejemplo, el jefe de servicio, el representante sindical, deben ser las autoridades administrativas, como el jefe inmediato o el director de la unidad, el que inicie el estudio del caso y deslinde responsabilidades. En el Instituto Mexicano del Seguro Social existe una parte muy específica del contrato colectivo de trabajo que se relaciona con este tipo de situaciones, entre el personal jerárquico, entre los pares o con los médicos, como el caso que ponían ustedes ahorita, y esto puede llevar a que si se dictamina, porque ese es una opinión colegiada, es un dictamen, que hay responsabilidad del personal que agrede al personal pasivo, entonces va a ser sujeto de sanciones administrativas, suspensión temporal o inclusive pecuniarias como notas de demérito, descontar el día de aguinaldo. Y finalmente, si existe un daño patrimonial, que te ponchen tu carro, que te rayen la pintura, que te agredan físicamente, etcétera, entonces definitivamente va a ser la querella en el ámbito penal. Es por eso que se logró en el año 2020 que se aumentaran las sanciones. El problema es que pocos médicos llegan a ese nivel, generalmente a través de la conciliación, de la mediación o del arbitraje de la CONAMED, se logra establecer responsabilidades, ofrecer disculpas y reparar el daño ocasionado. En conclusión, depende del tipo de relación que tenga el agresor y el agredido y qué es lo que pide el agredido, si es una disculpa, si es la reparación del daño patrimonial o que se le apliquen sanciones al agresor. Muy amable. Bueno, el doctor Abelardo Estrada Bonilla, de Baja California Sur, dice, causas que han incrementado las agresiones a nivel institucional son las redes sociales y desabasto de medicamentos e insumos médicos. Se requiere trabajos colegiados y mejorar el abasto. Definitivamente. No sé si quieras agregar algo, Reinaldo. Está apagado tu micrófono. Aprovecho mientras la doctora Araceli Silva, saludos y felicitaciones.
La doctora Evelia del Carmen Méndez dice, en la actualidad, los internos de pregrado y residentes cuentan con historia en su expediente de ingreso con trastornos de conducta afectiva, con reformas a los lineamientos de normatividades institucionales, no les impide su desarrollo profesional. Sin embargo, muchas veces no culminan sus residencias o internados porque violentan los reglamentos, así ellos pueden ampararse y continuar sus estudios. No sé si yo entendí bien, no sé si tú o alguien quiera contestarle a la doctora. Pues Juan Adelante, Héctor, yo Jorge. creo, sería. No, Juan Héctor sería yo creo el Juan indicado. Héctor. Pues, Sí, esto es algo que permeó el año pasado y por eso les mencionaba que el año pasado, en octubre del año pasado, se modificó el artículo 90 de la Ley General de Salud para establecer que es la autoridad local, el estado de cada comunidad, el que debe regular esta normatividad. Ahora sabemos que los estudiantes internos de pregrado, etcétera, son sujetos de algunas características contractuales. Y si bien es cierto que pueden tener en su expediente clínico predisposición a depresión y algunas psicopatías, también es cierto que los protege el ámbito laboral. No tanto que se amparen, sino que se debe analizar las características de esa violencia y dar situaciones remediales. Les comento rápidamente una experiencia que tuvimos allá por el año 2010, supliendo al jefe de enseñanza. Uno de los residentes de segundo año, porque generalmente en Centro Médico Occidente llegaban los residentes al segundo y tercer año, tuvo algunos problemas en la prescripción de medicamentos, en los protocolos de exámenes paraclínicos con los pacientes que tenía a su cargo en la guardia. Y obviamente cuando llega el escrito, una persona de renombre académico, pues básicamente lo corrió y lo mandó, a mí me habló pues, yo acudí al servicio y me dijo, quiero que lo corras. Entonces le digo, mira doctor, este caso se va a revisar y se va a analizar. Y si el muchacho cometió algunas alteraciones o errores, hay que enseñarle y hay que corregirlo. Si hay una condición grave para el paciente que ponga en riesgo su salud, probablemente sea sujeto de sanciones administrativas o inclusive la suspensión de su práctica si se demuestra que hubo dolo o mala intención. Pero hasta en tanto la autoridad del hospital no dictamine, no podrá correrse al estudiante. Para no hacerles el cuento largo, este muchacho pasó a otro médico adscrito del mismo servicio, continuó su adiestramiento, llevó algunos cursos de la especialidad donde tuvo el problema y finalmente acabó su residencia. Aquí a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Primero, se deben analizar las características, los riesgos y las consecuencias para el paciente, para la institución e inclusive para el mismo becario. Y una vez que se analicen esas características, se deben de proveer las medidas necesarias para corregirlas, incrementar la enseñanza, adiestramiento específico, rotaciones, etcétera. Aquí ya en lo particular, creo que donde más aprendí yo fue en las famosas guardias de castigo. Cuando te quedabas todo el fin de semana en el hospital y veías 4 o 5 veces a los pacientes en un mismo día, es cuando más enseñanza te dejaban. Pero la intención es que se analice, se dictamine y se sancione de acuerdo a este tipo de factores. No es correrlos en forma automática y ya. Les menciono que ahora ya están protegidos tanto en el aspecto sindical en las instituciones públicas como en el aspecto de los códigos y leyes estatales. Sí se puede correr a un residente, pero hay que fundamentar y justificar la causa del despido. No es nada más porque el académico dice, sino porque existe un dictamen que fundamente esta decisión. Muy bien, muy amable, Juan Héctor.
Ya pasamos a la fase final en la que les voy a pedir un mensaje final o recomendación, pero aquí comenta el doctor Miguel Ángel Bernal Davis. Dice, si no cuentas con la certificación vigente, estás fuera de la ley. Me expone a perder una queja ante el organismo conciliador, la CONAMED. Bueno, vamos a invitar al doctor Miguel Ángel Bernal a que participe en un conversatorio acerca de las certificaciones. Creo que ya hemos hecho en otras ocasiones videoconferencias y conversatorios acerca de cuál es la condición de las certificaciones de algunas especialidades, el turismo académico, y eso realmente funciona para que te dé un nivel de competencias, etcétera. Pero es un tema bastante polémico. Gracias por su comentario y está invitado para si gusta participar en su visión de que pues es una ventaja estar certificado o que tiene un valor realmente práctico, no solamente legal. Estamos llegando al final y vamos a empezar otra vez en el orden con Juan Héctor. ¿Cuál sería tu mensaje final o recomendación? Estamos viviendo una situación de violencia incrementada en contra del personal sanitario. Y lo que nos conviene en este momento es analizar los factores para proveer medidas específicas que nos permitan contener este tipo de situaciones de violencia. Y como lo mencionaba en un principio, se acaba de modificar la ley para que sean los estados y los estados siempre se apoyan en los colegios médicos para establecer el tipo de normatividad y el tipo de manuales que puedan contener la violencia contra el personal sanitario. Es nuestra oportunidad de que opinemos, participemos y podamos influir en este tipo de situaciones. Muchas gracias, Juan Héctor Martín Meléndez Romero. Ahora, Jorge Adrián Chuk, Sepúlveda, si nos das favor de dar tu mensaje final. Bien, pues considero que es muy importante conocer aspectos legales, así como nos los ha planteado Juan Héctor, porque en muchas de las ocasiones, pues todos los conocemos, nosotros como médicos y nos abocamos más en la cuestión médica, pero los aspectos legales es importante también conocerlos. En segundo término, poder en un momento determinado detectar cuando un paciente o los papás de un pacientito que tengamos pudieran afectarnos desde ese punto de vista con aspectos de violencia. Debemos de también saber cómo detectarlos. Y finalmente, pues conocer aspectos de bioética que son fundamentales para el ejercicio de la profesión, porque eso nos va a evitar muchos problemas, inclusive problemas de violencia. Muy amable, Jorge. Y por último, pues le solicito al académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves su comentario final. Adelante, Reinaldo. Muchas gracias. Yo creo que vale la pena recordar lo que la Asociación Médica Mundial insta a sus miembros a que nos digan, y, y lo pone así, lo que nunca te dijeron en la facultad. Hay que promover cursos sobre violencia y prevención en el currículum académico de posgrado y en la educación médica continua. Hay que educar y aconsejar a las autoridades políticas y públicas de gobierno sobre los beneficios de invertir recursos en la prevención de la violencia. Gracias. Muy amable. Bueno, pues antes de que cerremos esta transmisión, creo que de manera global podríamos concluir que la violencia contra el personal de salud es un problema grave que se va incrementando con consecuencias que afectan a toda la sociedad y que es fundamental que se implementen medidas de prevención y protección de manera local, regional, estatal, etcétera, para garantizar un entorno seguro para los trabajadores de la salud y mejorar la calidad de la atención. Yo quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, del Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, la participación del licenciado y doctor Juan Héctor Martín Meléndez Romero, del académico doctor Jorge Adrián Chuk
Sepúlveda, del académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves, su excelente participación. Agradecerle su presencia a los que están en Zoom, los que están en Facebook, los que están en YouTube Live. Y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto.